La noche de Nochebuena había caído sobre la ciudad como un manto de luces y promesa. En cada ventana titilaban los reflejos cálidos de familias reunidas, risas y abrazos. Pero en el pequeño apartamento de Clara, el silencio era casi sagrado. Ella, una madre soltera de 30 y tantos, terminaba de colocar la última vela sobre la mesa. Su hija, Lucía, de apenas 8 años, giraba entre el árbol y el sofá, emocionada por la magia de la noche. «Mamá, papá, ¿vendrá esta vez?», preguntó la niña con la inocencia que solo los hijos conservan cuando aún creen en los milagros. Clara se detuvo. El sonido del reloj pareció más fuerte que antes. Hacía 4 años que Tomás, su exmarido, había desaparecido de sus vidas sin explicación. Ni una llamada, ni una carta. Só o vazio. Clara tragó en seco, disimulando la punzada que la pregunta le provocaba. «No lo sé, mi amor. Tal vez esté celebrando en otro lugar», respondió. Forzando una sonrisa, Lucía bajó la mirada, triste, y volvió a observar la puerta. Clara sintió una punzada de culpa. Había prometido no permitir que su pasado arruinara el presente de su hija, pero esa noche algo en el aire parecía diferente. Justo cuando el reloj marcó las 9 sonó «Eu Chimbri». Clara frunció el ceño. No esperaba a nadie. Caminó hasta la puerta, dudando unos segundos antes de abrir. Y allí, en el umbral, el pasado volvió a tomar forma. Tomás estaba frente a ella, más envejecido, con los ojos cansados, pero con la misma mirada que una vez le había prometido un para siempre. Lucía corrió hacia él antes de que Clara pudiera reaccionar. «Papá», gritó la niña, abrazándolo con fuerza. Clara se quedó inmóvil, el corazón en un puño. ¿Por qué justo esa noche? ¿Por qué ahora? Después de todo, Tomás la miró con una mezcla de culpa y ternura. «Perdón por venir sin avisar. Solo quería verlas», dijo con voz quebrada en Elena, como si el alma la empujara. Solo pudo responder: «Esta cena ya no es para los que se fueron, Tomás San». Pero en los ojos de Lucía había algo que Clara no pudo ignorar. Esperanza. Y fue esa mirada la que la obligó a dejarlo entrar. Esa decisión cambiaría el rumbo de la noche y de sus vidas. A veces, los milagros llegan cuando ya hemos perdido la fe. Si alguna vez creíste que el destino da segundas oportunidades, suscríbete y acompáñanos en esta historia que tocará tu corazón. El silencio era tan espeso que se podía sentir. Tomás dio un paso dentro del pequeño apartamento, mirando cada rincón como si el tiempo no hubiera pasado. Las luces del árbol parpadeaban sobre su rostro y por un instante Clara creyó ver al hombre que una vez amó, no al que la abandonó. Lucía, radiante, lo tomó de la mano y lo llevó hacia la mesa. «Mira, papá. Mamá y yo hicimos todo esto juntas. Tenemos paivo, puré y hasta tarta de manzana», dijo con una sonrisa que derretiría cualquier corazón. Clara observaba en silencio. La mezcla de sorpresa, nostalgia y desconfianza la desarmaba por dentro. Había imaginado muchas veces ese reencuentro, pero nunca así. En Nochebuena, con su hija como puente entre dos mundos que ya no se entendían. «Lucía, ve a traer los platos». «Cariño», dijo suavemente. La niña obedeció, mientras Tomás y Clara se quedaron frente a frente, sin saber cómo romper años de distancia. En un par de palabras: «Clara, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verlas». Tomás bajó la mirada. «Me equivoqué al irme, y me ha dolido cada día desde entonces
Ella respiró hondo. Las cicatrices no se borran con disculpas. No viniste cuando tu hija aprendió a leer, ni cuando tuvo fiebre y lloró preguntando por ti. Sus ojos se humedecieron, pero su voz se mantuvo firme. ¿Por qué ahora? Tomás se quedó callado. Clara, cansada de respuestas vacías, iba a pedirle que se fuera, hasta que notó algo diferente. Él llevaba un sobre arrugado en el bolsillo de su chaqueta y lo sostuvo con fuerza. «Quiero darte esto», dijo al fin, extendiendo el sobre. Clara lo miró, dudando. Lo tomó lentamente. Dentro había una carta, escrita con letra temblorosa, pero antes de abrirla, la voz de Lucía los interrumpió. «¿Papá va a quedarse a cenar?» El silencio volvió a llenar el aire. Clara miró a su hija, luego a Tomás. En ese instante, entendió que a veces los adultos complican lo que los niños resuelven con el corazón. «Sí, Lucía», susurró al fin. «Esta noche se queda». Lucía aplaudió, feliz, sin entender que acababa de abrir una puerta que ninguno de los dos adultos estaba seguro de poder cerrar. A veces, el perdón no es una palabra, sino una oportunidad. Si tú también crees que todos merecemos una segunda vez, suscríbete y quédate con nosotros para descubrir lo que sucederá en esta historia. La cena había comenzado con un aire incómodo. Cas frágil. Lucía hablaba sin parar, contando historias de la escuela, mientras Clara y Tomás la escuchaban en silencio, atrapados entre recuerdos y heridas que aún dolían. Cada palabra de la niña era como un hilo invisible que intentaba unir lo que el tiempo había separado. Quando Lucía foi ao quarto buscar um presente que havia preparado para o Papá Noel. Clara aproveitou o momento para encarar Tomás. «¿Qué es esa carta?», preguntó, señalando él. Sobre la mesa Tomás suspiró. No sabía si debía dártela. La escribí muchas veces y la rompí otras tantas. Pero necesitaba hacerlo. Clara la abrió con manos trémulas. Dentro había apenas unas líneas, pero cada una pesaba como años de ausencia. «No hay día en que no piense en ti ni en Lucía. Me fui por miedo, por cobardía, por no saber cómo ser un buen padre. Pero cada Navidad me recuerda lo que dejé atrás. Si aún queda algo en tu corazón, aunque sea solo compasión, déjame estar presente esta noche». Clara terminó de leer con la garganta cerrada. La rabia que había alimentado durante años se mezclaba con una tristeza antigua, una que ya no sabía cómo soltar. «Llegas tarde, Tomás». «Muy tarde», dijo con voz baja. Él asintió, con lágrimas contenidas. «Lo sé, pero no busco que me perdones. Solo quiero que Lucía sepa que su padre existe». A la puerta del cuarto se abrió. Lucía apareció sosteniendo una pequeña caja envuelta en papel rojo. «Es para los tres», dijo, sonriendo, «porque esta Navidad quiero que estemos juntos, como en mis dibujos». Clara sintió un nudo en el pecho. Tomás extendió la mano para tomar el regalo, pero ella lo detuvo un instante con la mirada. Había una guerra silenciosa entre lo que dictaba su razón y lo que gritaba su hija. Lucía colocó la cajita sobre la mesa y se sentó entre ellos. «Mamá, papá, ustedes se amaban mucho, ¿verdad?». La pregunta cayó como un trueno. Clara miró a Tomás. Él bajó la cabeza y por primera vez en esa noche, ambos entendieron que el silencio también puede ser una respuesta. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, llenando el aire con ese sonido que siempre había acompañado sus navidades antiguas. Afuera, la nieve comenzaba a caer, cubriendo las calles
con una paz que contrastaba con la tormenta. Silenciosa que se libraba dentro del pequeño apartamento, Clara observaba a Tomás mientras Lucía jugaba con los adornos del árbol. Lo veía tan distinto, pero al mismo tiempo tan familiar. Las arrugas marcaban un rostro que el tiempo había castigado, y sin embargo, en sus ojos seguía viviendo esa ternura que una vez la enamoró. Era extraño cómo el pasado podía volver a tocar la puerta justo cuando creías haberlo superado. «No entiendo por qué volviste justo hoy», dijo Clara al fin, sin levantar la voz. Tomás respiró profundo, porque cada Nochebuena recordaba lo que perdí, y porque ya no quería seguir huyendo. «Huyes desde el día en que naciste, Tomás», replicó ella con amargura, «de tus promesas, de tus responsabilidades, de nosotros». Él guardó silencio. No había defensa posible. Lucía los miró desde el suelo, con esa inocencia que solo los niños conservan cuando aún no conocen el peso de las despedidas. «¿Va pelear?», preguntó con voz temblorosa. Clara se arrodilló junto a ella. «No, Cari. Solo estamos hablando del pasado», la niña asintió, pero en su mirada había algo más incomprensión, como si entendiera mucho más de lo que mostraba. Entonces, Lucía tomó las manos de ambos. «Si Jesús nació esta noche para perdonar a todos, ¿por qué ustedes no pueden perdonarse también?» Las palabras de la niña resonaron en el aire. Ni Clara ni Tomás supieron qué responder. La pureza de aquella pregunta los desarmó completamente. Tomás se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. «No sabes cuánto quise regresar». Clara, pero, no quería hacerlo con las manos vacías. «¿Y qué traes ahora?», preguntó ella con ironía. Él giró lentamente. «¿Verdad?». Y después de una pausa y la esperanza de que todavía pueda enmendar algo en Clara, lo miró en silencio. Parte de ella quería creerle, parte de ella aún lo amaba, aunque le doliera admitirlo. La Navidad, pensó, tenía esa forma de sacar a la luz lo que más queremos esconder. A veces, una sola pregunta puede abrir la puerta al perdón. Si tú también crees que la Navidad puede sanar lo que el tiempo rompió, suscríbete y continúa con nosotros esta historia que aún guarda muchas verdades. La noche continuaba, pero algo había cambiado. La tensión entre Clara y Tomás parecía haberse suavizado después de las palabras de Lucía. A veces, los niños dicen lo que los adultos necesitan escuchar, aunque no quieran admitirlo. Aun Clara sirvió la cena. El aroma del pavo recién horneado llenó el aire, mezclándose con el dulce olor de la manzana y la canela. Lucía reía, ajena a las heridas del pasado, feliz simplemente de tener a sus padres sentados a la misma mesa. Durante algunos minutos, la conversación fue ligera. Hablaban de la escuela, del trabajo, de las pequeñas cosas que dan ritmo a la vida. Pero entonces Tomás volvió a tocar el tema que había evitado por años. «Clara, hay algo que nunca te dije», murmuró con voz baja y ella levantó la mirada, alerta. «¿Qué cosa?». Tomás respiró hondo antes de continuar. «Cuando me fui, no fue solo por miedo. También estaba enfermo. Los médicos no me daban esperanzas. Y pensé que lo mejor era desaparecer. No quería que Lucía creciera, viéndome morir poco a poco». Clara se quedó helada. «¿Estás diciendo que te fuiste sin decir nada? ¿Por qué? ¿Creíste que morirías?». Él asintió con los ojos húmedos. «Pero sobreviví milagrosamente y cuando supe que estaba bien, ya no supe cómo regresar. Me
avergonzaba. Tenía miedo de mirar a mi hija a los ojos. A las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Clara, todo el dolor, la rabia, el abandono. Ahora tenían un nombre, una razón, aunque nada pudiera justificar completamente el silencio. Lucía, que escuchaba sin entenderlo todo, se acercó a su padre. ¿Estás enfermo todavía, papá? No, mi amor. Ahora estoy bien, respondió él, abrazándola con ternura. Clara los miró conmovida. Había esperado odiarlo toda la vida, pero en ese instante solo sintió cansancio. Cansancio de cargar con un resentimiento que no le devolvía nada. La verdad, aunque dolorosa, había abierto una grieta por donde comenzaba a entrar un poco de luz. Tomás la miró en silencio. Gracias por dejarme entrar esta noche, Clara. Ella bajó la mirada, sin poder responder, pero algo en su corazón le decía que esa noche aún no había terminado. Después de la revelación de Tomás, el silencio llenó la casa. Afuera, la nieve seguía cayendo con suavidad, cubriendo las calles de un blanco perfecto, como si el mundo quisiera ofrecerles un nuevo comienzo. Clara se levantó lentamente, fue hasta la ventana y observó las luces que parpadeaban en las casas vecinas. Por un momento recordó la Nochebuena de hacía 7 años, la primera que pasó sola con Lucía. Su hija tenía solo 3 años y no entendía por qué su papá no había vuelto. Esa noche, Clara prometió que nunca más dejaría que alguien rompiera su corazón. Tomás se acercó, sin atreverse a tocarla. No espero que me perdones, dijo en voz baja. Solo quería que supieras. La verdad. Clara giró lentamente hacia él. No se trata de perdonar o no, Tomás. Se trata de entender qué haces aquí, en esta noche. Tomás suspiró. Estuve meses buscando el valor. No sabía cómo presentarme, cómo decirte que seguías en mis pensamientos. Y cuando vi a Lucía por casualidad en el centro, supe que tenía que verla otra vez, aunque solo fuera una vez más. A Lucía, que jugaba con su muñeca en el sofá, los miraba de reojo, percibiendo más de lo que los adultos imaginaban. «Papá, ¿te vas a quedar esta vez?», preguntó con una inocencia que desarmó a ambos. Tomás tragó saliva antes de responder. «Si tú y mamá quieren». «Sí, me gustaría quedarme un poco más». Clara lo observó largo rato. Sabía que aún dolía, que la herida no se cerraría de la noche a la mañana, pero también sabía algo más. La mirada de su hija brillaba como no la había visto en años. Esa noche, los 3 cenaron juntos. Entre risas tímidas, miradas contenidas y recuerdos compartidos, algo comenzó a renacer. Clara no sabía si era amor o solo nostalgia, pero lo que sí sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, su hogar no se sentía vacío. Cuando Lucía se durmió, Tomás se quedó de pie frente al árbol de Navidad. «Perdí muchas cosas en estos años», dijo, «pero lo que más me dolió fue perder esto ustedes». Clara respiró hondo. «No prometas lo que no puedas cumplir». «Eu asintió. Esta vez no prometo, solo quiero demostrarlo». El reloj marcó la medianoche. Afuera, el cielo se iluminó con fuegos artificiales. Clara levantó la vista y por primera vez en años hizo un deseo. No por ella, por Lucía, por la posibilidad de sanar. A veces, el destino no te devuelve el pasado, te da una oportunidad de reescribirlo. Si crees que todos merecen una segunda oportunidad, suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo de esta historia que demuestra que el amor verdadero no siempre llega a tiempo. Pero llega. La mañana siguiente, el aroma a chocolate caliente llenó la casa. Clara preparaba el desayuno
mientras Lucía bajaba las escaleras con su pijama rojo de reno. Tomás estaba sentado en la mesa, con una mezcla de nervios y ternura que intentaba disfar. Lucía se sentó entre ellos, sonriendo. «Anoche soñé que éramos una familia», dijo con la voz aún somnolienta. «Papá cocinaba o mamá reía y todos abríamos regalos juntos». Clara sonrió, intentando no dejar que la emoción le quebrara la voz. «Fue un lindo sueño, ¿verdad?» Lucía la miró con la seriedad de los niños que no entienden de excusas. «¿Y por qué no puede ser verdad, mamá?» El silencio cayó como una sombra, suave pero profunda. Tomás bajó la mirada, incapaz de responder. Clara sintió que el corazón le dolía, no por la pregunta, sino porque no tenía una respuesta justa. «No», Lucía continuó, «yo no necesito muchos regalos, solo quiero que estén los dos conmigo». «¿Eso es mucho pedirle a Papá Noel?» Clara la abrazó con fuerza. «No, mi amor». «No es mucho pedir». Tomás observó la escena y algo dentro de él se rompió. Llevaba años convencido de que la distancia era lo mejor, de que había hecho lo correcto al marcharse cuando creía que no podía ofrecerles estabilidad. Pero ver a su hija así, con esa inocencia y ese deseo puro, lo hizo entender lo que realmente había perdido en esa pregunta, tan simple, tan honesta. Había hecho más que cualquier disculpa. Había abierto una puerta después del desayuno. Clara y Tomás hablaron a solas. «No puedo prometerte que será fácil», dijo ella, «ni que confíe en ti de inmediato». «No quiero que lo hagas», respondió Tomás. «Solo quiero tener la oportunidad de demostrarte quién soy ahora». Clara lo miró. En su mirada ya no había tanto rencor, solo una cautelosa esperanza. A veces, el amor no desaparece, solo se esconde, esperando el momento correcto para volver a respirar. Si alguna vez una simple pregunta te hizo replantearte toda tu vida, deja tu comentario y suscríbete para seguir esta historia. A veces, los niños no hacen preguntas, abren caminos. Pasaron los días después de aquella Nochebuena. La vida aún siguió, pero algo había cambiado. Tomás empezó a visitar a Lucía con frecuencia. Iban al parque, cocinaban juntos, hacían deberes. Cada encuentro era un pequeño paso hacia algo que los tres estaban construyendo. Sin decirlo en voz alta, Clara observaba esos momentos desde la distancia, temerosa de ilusionarse demasiado. Había aprendido que el amor no bastaba cuando faltaba responsabilidad, pero también sabía que el tiempo transforma a las personas. Y Tomás parecía haber cambiado en la víspera del Año Nuevo. Tomás apareció nuevamente en la puerta. Esta vez no traía regalos ni excusas, sino una caja con adornos navideños. «Pensé que podríamos decorar juntos el árbol, como una familia, aunque solo sea por hoy», dijo con voz serena. Clara dudó unos segundos. Luego asintió. Lucía corrió emocionada hacia él, ayudándole a sacar los adornos. Entre risas y recuerdos, colocaron la última estrella en la punta del árbol. Era una estrella antigua, una que Clara había guardado desde la primera Navidad que pasaron juntos. Antes de la separación, cuando terminaron, Clara se quedó mirándolos, sintiendo algo profundo, paz. No la euforia del amor pasado, sino una calma nueva, una reconciliación con la vida. Lucía, con los ojos brillando, se giró hacia ellos y preguntó, «¿Ahora si somos una familia?» Clara la miró luego a Tomás y respondió suavemente, «Siempre lo fuimos, mi amor. Solo necesitábamos recordarlo». Tomás la miró en silencio,
con lágrimas contenidas. No hizo promesas, solo extendió la mano. Clara la tomó, no como antes, sino como quien elige caminar de nuevo. Paso a paso, anafuera. Las campanas anunciaban la medianoche. Lucía corrió hacia la ventana y gritó: «¡Feliz Navidad otra vez!». Y allí estaban los tres, riendo, abrazados frente al árbol encendido. Mientras la nieve caía como una bendición silenciosa a veces, la vida te separa para que aprendas a valorar lo que perdiste. A veces, te da una segunda oportunidad para hacerlo bien. Si crees que el amor verdadero nunca desaparece, solo espera el momento correcto para volver. Suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que aún cree en las segundas oportunidades. Porque a veces, los milagros llegan cuando más los necesitas. Y en la forma más humana de todas, el perdón.